¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Está siendo una semana muy literaria aquí en Plató Abierto. Llevamos repasando libros y novelas durante, bueno, prácticamente toda la semana y vamos a seguir haciéndolo. Hoy vamos a hablar de dos libros y vamos a hablar también de un premio que no es literario, no se preocupen. Y vamos a empezar por un thriller, este que ven aquí, Astillas de la piel, de César Pérez Gellida, al que tenemos recién aterrizado en Santiago de Compostela. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? César está en Galicia, como ven, en Santiago de Compostela, va a presentar en Follas Novas allí esta tarde este libro a las 7:30, todavía les da tiempo a acudir si quieren, porque va a haber firma, va a haber presentación y va a haber, bueno, mucha intriga y algo de sangre seguramente, que es lo que tenemos en el interior de esta novela. Astillas, heridas que nunca se curan, y esto es parte del argumento, César. Sí, digamos que es un thriller de corte psicológico donde hay dos personajes principales que son Álvaro y Mateo, son dos amigos de la infancia que han compartido un pasado turbio y que en algún momento uno de estos dos amigos, que es Mateo, decide extraerse estos recuerdos, estas imágenes que tiene clavadas en la memoria como astillas, y para ello necesita de su amigo Álvaro. Y entre los dos eligen un camino que seguramente les va a llevar a un lugar equivocado. Oye, que lo decías hace un momento, dos personajes principales y casi omnipresentes. No es habitual en tus novelas, pero interiorizas mucho en la vida, en los sentimientos, en las profundidades de estos personajes. Igual por eso era necesario que no hubiese tantas voces, tanto ruido. Sí, en este caso porque aquí estamos hablando de una novela que es el juego principal, el componente que lo llena todo es este aporte entre los dos personajes, el juego entre los personajes y los lectores, y, cómo no, los lectores con el autor, porque en un thriller lo principal, lo que no debe fallar nunca, es el suspense como elemento sostenido desde las primeras páginas hasta el final, y que yo le pueda dar la oportunidad a los lectores de que se anticipen a los acontecimientos. Otra cosa es que lo consigan. Bueno, claro, es que a mí, bueno, me encantáis los escritores de novela negra, porque además lo contáis así con media sonrisa, porque sabéis perfectamente que nos tenéis enganchados hasta el final, precisamente por eso, porque además tú parece en esta novela que intentas poner todas las cartas sobre la mesa. El primer capítulo es ya la imagen de un asesinato, parece que empezamos a saberlo todo y en realidad no sabemos nada, y por eso esa media sonrisa, ¿no? Porque eres consciente. Claro, ese es el juego del prestidigitador. Al final, nosotros lo que tratamos de hacer, como bien has dicho, es con las cartas boca arriba, muy cerca del lector, mostrarle algo continuamente para poder ocultarle lo que realmente no queremos enseñar. Pero tiene que ser un juego honesto, tiene que ser un juego en el que tú le permitas a ese lector experimentado, a ese lector que está pendiente de todo, poder anticiparse a los acontecimientos y no caer en las trampas que los autores le estamos tendiendo a lo largo de los capítulos. Pero, como digo, esto tiene que ser un juego honesto, tiene que haber esa posibilidad de que el lector pueda ganar o que gane el autor. Oye, y puestos a jugar y a ganar, que uno de los protagonistas se dedica profesionalmente, bueno, uno a escribir, ahora hablamos de eso, pero el otro a hacer sopas de letras, e incluso aquí no dejas de jugar con el lector hasta el último momento, porque nos dejas una prueba también, a ver si la pasamos. El crucigrama. Sí, El crucigrama. Mateo es crucigramista, que es una palabra que he tenido que aprender a pronunciar porque es verdad que la tenemos un poco borrada de nuestra memoria. No hace tanto era un oficio como otro cualquiera, pero con la pérdida del peso del papel en favor de lo digital, pues nos cuesta más volver a escuchar este oficio. Y sí, está este juego en el que cada capítulo se inicia con una parte del crucigrama, con una definición, 7 horizontal, 5 letras, etcétera, etcétera, y la palabra está contenida en el capítulo. Al final de la novela tienes el crucigrama para
para resolverlo, y también tienes las soluciones por si acaso no has conseguido hacerlo. Pero no es algo que tenga que estar relacionado con la trama, simplemente es un bonus track para aquellos lectores que cuando terminan la novela se sienten como vacíos, ¿no? por dentro. Bueno, y es que algunos se sienten vacíos muy pronto porque por lo que he estado leyendo en redes sociales, muchos de tus lectores han leído ya este libro porque, bueno, todos sabemos que tienes fans ahí detrás y que lo estaban esperando y algunos dicen que en tan solo una hora, unas horas, una hora no, tampoco, no da tiempo, señores, tampoco una hora no da tiempo, pero yo entiendo que para alguien con una trama tan elaborada como esta, un thriller psicológico donde intenta sorprender en cada punto. Entiendo que ha habido un proceso larguísimo de elaboración para mover fichas y piezas y que todo encaje, que de momento nos lo devoremos. En mediodía, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Qué sensaciones te deja? Yo siempre hago una comparación en este sentido, y es que cuando vamos ese domingo a comer a casa de la abuela y se ha pasado toda la mañana cocinando, llegan los nietos, devoran todo lo que hay encima de la mesa y no dicen ni si les ha gustado o no les ha gustado, simplemente lo devoran y se marchan, ¿no? Y encima se marchan con la propina. Es un halago que un lector empiece con tu novela y que no lo pueda soltar capítulo tras capítulo, y que en 6 horas, 8 horas se lo termine, es un síntoma excelente de que has conseguido ese propósito de enganchar al lector y que se sumerja en la trama de una forma tan profunda que no quiera salir a la superficie. Esto es para mí excelente, claro que sí. Oye, voy a coger la chuleta porque uno de los protagonistas, Álvaro, es fanfarrón, es vanidoso, es rijoso, que es una palabra que me encanta, que usaba siempre mi profesor de filosofía, pero es que además es escritor. Yo no sé si hay mucha distancia, pero lo cierto es que también en este libro aprovechas para hablar de la escritura y de tu profesión. Me encantaría poder decirte, leo un fragmento del libro, que es algo novedoso, pero lo cierto es que en el maravilloso mundo de la literatura no existe nada que no se haya escrito antes. Eso de crear villanos y que empaticen con el lector ya lo hizo Shakespeare en el siglo XVII con Macbeth, por ejemplo, y sin embargo varios siglos después seguís trabajando en grandes personajes con los que nos acabamos identificando, ¿o no? Sí, este es el objetivo de todos. Es verdad que no se puede innovar, no hay una historia que no haya sido ya contada, pero hay 1000 formas de contar una misma historia, sobre todo porque a través de los personajes vivimos esa historia en primera persona. Y todos los escritores lo que tenemos que hacer como parte del oficio es crear protagonistas, crear personajes para que los lectores generen vínculos emocionales y puedan, como digo, vivir esa historia con una intensidad distinta, y que en algún momento se olviden de que es ficción y realmente lleguen a, como digo, meterse tanto en la historia que no quieran salir de ella. Oye, decía antes, asesinatos, abusos sexuales, escenarios que se convierten en asfixiantes, aparte de divertido, porque yo entiendo que germinar una novela como esa y entrelazar la trama tiene que ser divertido, te pones en la piel de personajes en momentos muy duros. Tiene que ser complicado también. Es una cuestión de interpretación. Los escritores tenemos que salirnos de nuestra cabeza, dejar espacios vacíos para que esos los ocupen los personajes que tenemos que dar vida en cada una de las novelas. Si tú no consigues dotar de un alma propia a cada uno de los personajes, que tengan su léxico, su forma de comportarse, al final todas las voces van a sonar a las voces del propio autor. Entonces, como digo, es una cuestión de pura interpretación. No solamente tenemos que contar bien historias, sino que tenemos que interpretar personajes, y luego tenemos que escribirlo de una forma en la que merezca la pena leerlo, porque no solamente es la historia lo importante, no es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas y cómo consigues que los lectores vivan esta historia. Son muchos propósitos dentro de, al final, unas cuantas hojas de papel que son las que ahora sostienes de la mano. César, ¿qué tal el brazo?
aunque no os doy cuenta, voy cambiando de brazo. No sé, pero lo que tenemos claro es que menos mal que te has dedicado al mundo de la escritura para tus lectores y porque para cirujano no ibas, ¿eh? Que esta cámara está temblando ligeramente. Por tanto, la última. Venga, pues cambio de brazo. A ver. La última, que sé que este libro lo iniciaste en principio pensando en un guión, no sé en qué momento se convirtió en una novela, pero yo no sé si esto va a ser la pescadilla que se muerda la cola y todavía ves esto en imagen cinematográfica. Ojalá. Claro, una cosa no quita la otra, simplemente que cuando yo estoy profundizando en los personajes, estoy escribiendo su histórico vital, decido que tanto Álvaro y Mateo ya viven dentro de mi cabeza y no los quiero sacar de ahí. Digamos que hice un acto como muy egoísta, no quería compartirlos con nadie, quería que tuvieran su protagonismo en el papel y tomé esta decisión. Pero eso no quiere decir que en un futuro cercano Astillas en la piel pueda tener una segunda vida en el mundo audiovisual. De hecho, yo así lo voy a intentar porque no es incompatible, todo lo contrario. Y además creo que el germen de esta historia, que es un germen en imágenes, debería tener esa prolongación en el mundo audiovisual. César, ojalá estaremos muy pendientes. Te voy a decir aquello de descansen porque puedas liberar el brazo, porque lo que es aquí te despedimos, aunque invitamos a los espectadores que puedan ir a verte a Compostela hoy a las 7:30 de la tarde. Un beso enorme y gracias. Gracias a vosotros. Chao. Bueno, pues ya lo saben ustedes, César Pérez Giellida, Astillas en la piel, un libro que está ya también en sus librerías a través de la editorial Suma de Letras, y un premio que ha llegado a Vigo. Le hablábamos de él hace 1 o 2 semanas. Óscar Fernández, seguramente que lo recordarán, es un usuario de APAMP que él en sí no tiene comunicación verbal, pero que gracias a las nuevas tecnologías y un aparato Bluetooth que se ha instalado en su silla de ruedas puede comunicarse. Ha recibido el premio Romper Barreras de la categoría individual, un premio a nivel nacional, y ojo, que imagínense si gracias a este sistema puede empezar a comunicarse, no solo a través de las redes sociales, sino de tú a tú, que así agradece este premio. Gracias, estoy muy contento de haber ganado este premio. Os iré contando todos mis avances gracias al uso de las nuevas tecnologías. Un beso muy grande y de nuevo muchas gracias. Continuamos, y he de confesarles que esta segunda parte del programa es grabada. La hemos grabado el lunes porque queríamos aprovechar la presencia del autor de este libro, de Wagner Gutiérrez Barreira, aquí en Vigo. Él es de Brasil, pero se ha venido a presentar a la ciudad esta novela que tiene mucho que ver, ya lo verán ustedes, con Vigo. Wagner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar aquí. A partir de ahora hablo despacito, lo he prometido, para que la comunicación sea lo más fluida posible. Tus orígenes están en la ciudad de Vigo, y precisamente buscando tus orígenes o los de tu abuelo es que llegaste a esta historia y a esta novela, Wagner. Bueno, yo sé en Galicia. Yo sé muy poco de mi abuelo. Lo que sé es que nació en Galicia, que joven se ha marchado a Sudamérica. En un navío, cuando me fui a los escritorios de migración en Brasil, he descubierto que ha llegado a Brasil justo en un navío que ha traído la llamada gripe española, ¿no? La gripe de 1918. Y yo soy periodista, trabajaba con textos de no ficción, de textos de reportaje y todo. Y luego, como tenía muy pocas informaciones de mi abuelo, irme a la novela y a la ficción fue como un paso. Y entonces he pensado, bueno, yo tengo un plot, yo tengo una buena historia para contar, porque ha llegado junto con la peste a mi país, ¿no? Y así empecé, pero sigo sabiendo muy poco de mi abuelo, la historia real, porque, bueno, lo que sé es que murió muy jovencito, ha tenido un hijo, mi padre, por supuesto, y ha vivido en un sitio, en un barrio de São Paulo. Eso sí que he sabido. Todo lo más es ficción.
Y luego, bueno, me ha encantado inventar una historia, aunque que muy verosímil, pero todo es una invención, ¿no? Todo es una invención con temas muy propios de la época. El Demerara es ese barco, ese navío, y es precisamente también el nombre de esta novela, un barco. Yo también he estado leyendo, además de en este libro, la historia de ese barco que se vio inmerso en diferentes capítulos de la Primera Guerra Mundial, además de ser yo no sé si eso es un título que quisiera llevar encima, pero es cierto, de ser el barco que se llevó la gripe desde Europa hasta Brasil. Era una epidemia o una pandemia que no había tenido todavía cabida en Brasil hasta que este barco llegó allí con bandera amarilla. Eso es. Lo que ha pasado es que no solo Brasil, Demerara ha pasado por Recife en Brasil, en Recife, Río, Santos, que es el puerto de São Paulo, y luego Montevideo y Buenos Aires. Entonces, era el culpable de la gripe en toda Sudamérica. Oye, además de la gripe, una pandemia que vuelve a estar de actualidad precisamente porque bueno, la globalización ha hecho que en esta ocasión en el COVID-19 avanzase mucho más rápido, pero también hay otros temas de actualidad de la época y de ahora, como puede ser la inmigración y cómo una persona de fuera se tiene que adaptar a una nueva vida, a una nueva sociedad y a seguir superándose para poder llegar a ser algo que era lo que querían también los inmigrantes gallegos en esa época en Sudamérica. Eso es, eso es. Empecé el libro en el 2016 y luego ha venido, el año siguiente ha venido a Vigo para unas pesquisas y, bueno, para establecer, por ejemplo, dónde nació mi abuelo, que no hay información. Entonces me fui a Traspielas, que era un pueblo cerca de aquí, y he parado el libro por un otro proyecto, un libro de no ficción sobre dos fuera de la ley de Brasil, del interior de Brasil. Y cuando volví con el libro, ha llegado la COVID. Y justo cuando volvió la COVID, yo tenía mitad del libro listo y bueno, entonces he trabajado todo el tiempo y con muy afinco y muy aislado además, ¿no? Porque no se podía salir como en España, ¿no? En Brasil. Y los temas sí que son muy contemporáneos, muy actuales. Y bueno, yo creo que es una cuestión de lo que pasa en el mundo en los últimos siglos, por lo menos, o desde los descubrimientos y todo, porque la gente está en movimiento, ¿no? Hay una canción de Jorge Drexler que habla un poco así, ¿no? Que cuando miramos al otro lado del río, ¿sabes? Estamos buscando la otra margen. Entonces, yo creo que es así, es una condición de la contemporaneidad, estar el tiempo todo en movimiento. Periodista, tú ya habías escrito otros libros, pero en este caso de no ficción. Esta es tu primera novela, sí. Pero me da la impresión, sobre todo después del éxito que ha tenido en Brasil, ahora ha llegado a Galicia de las manos de Editorial Galaxia, que no va a ser la última. No, en verdad tengo un proyecto de una trilogía. Ahora mismo trabajo en el segundo volumen que trata de un movimiento muy peculiar en Brasil, que fue la Revolución de 1924. Por la primera vez São Paulo, que es mi ciudad, fue bombardeada por las tropas federales. Y de este movimiento, que se quedó en São Paulo como por casi 2 meses, salió una columna comandada por militares que empezaron con la revolución. Se fueron por todo el Brasil, que es una columna que tiene comparación con la grande marcha de Mao Tse-tung. Por el recorrido 25.000 kilómetros, y al final se aislaron en Bolivia y jamás han perdido una batalla. Bueno, esa es la siguiente historia que nos depara. De momento quédense con este Demerara, un libro que tiene como Wagner sus orígenes aquí en Galicia. Lo de Vigo es una ficción, ojalá realmente tus raíces estén en la ciudad. No sé si vas a aprovechar también la estancia de unos días que vas a tener aquí para seguir buscando. Sí, seguro que sí. Me quedo desafortunadamente muy poco tiempo aquí. Luego me marcho a Madrid y me voy al sur en busca de los orígenes de mi abuela, que nació cerca de Granada.
Bueno, y puede dar para otra buena novela. Ojalá encuentres algo nuevo sobre tu abuelo, ojalá sea en Vigo, y si no, lo que decimos los periodistas, al menos en España, no sé si es en Brasil, lo decimos de broma, que la realidad no te estropee un buen titular o por lo menos una buena novela. Muchísimas gracias de verdad por haber acudido a nuestra llamada. Qué bien, yo que agradezco, me ha puesto con mucho gusto aquí. ¿He hablado lo suficientemente despacio? Seguro ¿Me has que entendido sí, bien? sí, total. Espero que mi castellano, que no es bueno... Tu castellano es perfecto, tranquilo. Wagner, ya querría yo un portugués similar. Bueno, misión cumplida, creo que he podido hablar lo suficientemente despacio y ahora vuelvo al ritmo habitual al que ustedes están acostumbrados, simplemente para despedirme, para decirles que mañana estaremos aquí de nuevo con más plato abierto, que un beso enorme y que continúa la programación en Televigo.